para que quede como una especie de apunte para ustedes, ¿no? Para que quede como un recuerdo de lo que se habló y puedan consultar en cualquier momento. Bien, les decía, entonces, ¿cuál era la idea? Si ustedes se van a los módulos, bueno, módulo 1 de propiedades, el que empezamos el lunes, yo este lunes les subí, les cargué en ese foro las dos clases, perdón, la clase que tuvimos ese día, con este link entran a la clase, y las clases específicas sobre los temas que se ven en este módulo, que son propiedades y modelos de flujo, que son las clases que impartió César el semestre pasado. Déjeme ver que, por ejemplo, si yo la abro en una nueva pestaña, no voy a ejecutar el video, pero lo ejecuto en silencio. Básicamente es la clase completa de propiedades y modelos. Lo podríamos repetir, pero personalmente creo que es una lástima no aprovechar el hecho de tener ya la clase grabada, que no va a variar demasiado de lo que yo les puedo contar. Inclusive me puedo perder alguna parte. Digamos, ya está eso y la idea es que ustedes aprovechen las clases justamente para terminar de comprender los temas, para terminar de discutir y de desglosar cada uno de los temas. Les diría que hasta, porque, a ver, acá estamos hablando de, está bien, clases que duran 50 minutos algunas, esta misma clase está dividida en dos partes, dura, no sé, 30 minutos. Estamos hablando a lo mejor de 1 hora y media de clases, sí, el equivalente a la clase que podemos hacer hoy. La pueden ver en cualquier momento, o sea, tiene que ser metódico, pero lo pueden ver en cualquier momento. Y hoy, por ejemplo, hoy podemos debatir sobre los temas que se trataron en esa clase o las dudas que hayan surgido. De todas maneras, vamos a dedicarle un tiempo a eso y después arrancamos con una introducción de hidrostática, que, aguárdenme un segundo, a ver, bien. Hidrostática es el módulo que empieza ahora, que es el módulo 2, y si vamos al foro, yo estuve acomodando un poco las entradas del foro y básicamente el resumen que armé hoy es el resumen de los pasos que tienen que seguir. Primero ver el video de lo que sería la primera clase de hidrostática, que es una clase que di yo el semestre pasado, que es una clase que debe durar más o menos 1 hora 40. No está del todo, la reduje, pero no está del todo comprimida, digamos. Podría reducirse más, pero de todas maneras es algo que ustedes pueden manejar, digamos, que pueden ir acelerando en algún punto si no les interesa. Y después está la clase de César, que la clase de César es una continuación, o sea, entre mi clase y la clase de César se define, se cierra toda la temática de hidrostática con algunos ejemplos o con algún inicio de ejemplos. Y para completar eso, se agregan 2 ejemplos más. No sé si todos me están siguiendo. ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí, sí, profe, te vamos siguiendo. Para completar eso, hay 2 videos más, que son estos 2 videos que dice ejemplo tanque cilíndrico en rotación y ejemplo camión cisterna de la planilla, que son justamente 2 ejemplos que están en la planilla de ejercitaciones. A ver, volvamos un poco para atrás. La planilla de ejercitaciones son la planilla de ejercicios del módulo 2. Si ustedes la abren, la otra vez les decía, abren la planilla, les decía, abren la planilla y ahí van a tener varios ejercicios. En general está el enunciado,
el lugar de donde fue extraído, en este caso del libro Sengen-Silvala, en la página 99, los datos, y la idea de esto es básicamente que ustedes puedan jugar con los parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasa si modifican el radio del cilindro? ¿Qué pasa si modifican la altura? ¿Cómo son afectados los parámetros? ¿Cómo son, sí, afectados las variables, mejor dicho, de este ejercicio? Es el equivalente a un ejercicio resuelto. Ahora, ¿cómo resolverlo o cómo analizarlo? Bueno, aquí está la resolución. El cómo hacerlo justamente es lo que tenemos que desarrollar en este tipo de clases. Y les decía, yo el semestre pasado, perdón, el año pasado al inicio, el equivalente a este semestre, grabé dos ejemplos. Por ejemplo, este sería el caso de un cilindro en rotación, que sería el equivalente al ejercicio que se ve aquí en la planilla. El ejercicio el nombre de este ejercicio es, bueno, alguno de estos, no recuerdo bien cuál es el nombre. Tanque cilíndrico este. Ese ejemplo, les decía, es un ejemplo que yo lo grabé y explico el paso a paso de cómo resolverlo y qué conceptos teóricos estamos aplicando. Si ustedes lo miran, ahí voy explicando. Esto no fue una clase interactiva, sino que fue una grabación que hice yo solo. Lo mismo el ejemplo de el tanque cilíndrico, que es uno de los ejercicios que está en el Sengel y en la planilla, en esta planilla. Perdón, me estoy perdiendo acá. Tanque El cisterna, creo. tanque cisterna, eso, estaba diciendo cualquier cosa. El ejemplo del tanque de cisterna. Eso, ahí explico el paso a paso de cómo resolverlo. ¿Cuál es mi idea? No que no me pregunten sobre esto, sino que lo vean, lo analicen, traten de llevarlo adelante y, lógicamente, dudas les van a surgir y a partir de eso me pregunten. ¿Se entiende? Les diría que les estoy duplicando o triplicando el esfuerzo, hasta cierto punto, porque supongo que ustedes alguna materia hace un par de años habrán cursado antes de la pandemia y habrán tenido que tomar apuntes y habrán tenido que prestar atención al docente. Esto, respecto de eso, creo que es una mejora, más allá de todas las dificultades que trae aparejadas la pandemia y esta condición de virtualidad. Me da la impresión de que esto es una mejora o una evolución. Y por eso creo que tenemos que tratar de aprovecharlo. Entonces, ¿cuál es la idea? De vuelta, que ustedes vean los videos, que a partir de eso por supuesto, lean la teoría, los libros que les dimos como referencia, y que lleven adelante las prácticas, las ejercitaciones propuestas. Y dudas, insisto, les van a surgir. Ahora, ¿cuándo tratamos la duda? En las clases. Digamos, todavía estamos en el changüí inicial. De todas maneras, no nos olvidemos que el tiempo corre y ya fueron, hay exámenes de estos multiple choice que están habilitados. El lunes me comentaron que el primer multiple choice cerraba en breve y yo lo trasladé hasta el miércoles de la semana que viene, con lo cual ese examen que está vinculado con el primer tema visto, con el módulo 1, que ya se supone que lo terminamos de ver, o lo que lo están viendo, tienen tiempo para realizarlo hasta el miércoles que viene. El de la semana, el equivalente a hidrostática se extiende hasta el 21, creo. O sea, hay tiempo. Lo importante es que ustedes aprovechen o empiecen a llevar adelante todas estas actividades que les proponemos. Al caso de propiedades y modelos. ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron ver el tema? ¿Tuvieron alguna dificultad? Yo, profe, quería hacer una pregunta sobre uno de los conceptos. Bien, sí, escucho. Es sobre la hipótesis del fluido newtoniano. Bien. Me genera un poco de duda, o sea, no
no llego a entender cuándo es válida esa aplicación, porque en los videos el profe decía que todos los fluidos que nosotros íbamos a considerar acá en la materia se consideraban como newtonianos, digamos. Pero no entiendo bien cuándo es aplicable esa hipótesis. digamos, porque había visto Perfecto. un ejemplo que era flujo Poiseuille, me parece, Sí, que tiene un perfil de velocidades que es como una semicircunferencia y ahí el perfil de velocidades, digamos, que muestra para el flujo newtoniano eh, es como que va creciendo hacia abajo en dirección perpendicular al flujo, digamos. está bien. No entendí bien eso. Eso puede haber sido un ejemplo, yo no recuerdo en detalle, pero puede haber sido un ejemplo que dio César durante el desarrollo de la clase. La forma del perfil de velocidades, o dicho de otra manera, la forma con que se distribuyen las partículas en un campo de fluido, está vinculado con la viscosidad. ¿Por qué? Porque, digamos, supongamos un caso ideal, que tenemos, no sé si se alcanza a ver, si no lo hago en una hoja en blanco. Vamos a hacerlo en una hoja en blanco. Bueno, les decía, supongamos que tenemos un fluido que circula en un conducto, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, ese fluido, a ver si le puedo cambiar el color, sí, ahí está. Ese fluido, digamos, circula, se mueve como si fuese, digamos, todo este fluido se desplaza dentro del conducto. El conducto está estacionario, está sometido, retenido, para que está alguien pidiendo, pensé que alguien me quería entrar. Está retenido está conectado a un sistema de referencia fijo y el fluido se desplaza respecto a ese sistema de referencia. El conjunto de partículas de ese fluido se desplazan. Ahora, si fuese un fluido ideal, y ahí vamos a la definición de fluido ideal, el fluido ideal o el fluido, sí, ideal, digamos, ese nombre, es aquel que no tiene ninguna resistencia o no pone ninguna resistencia al desplazamiento de sus partículas. ¿Y dónde surgen esos rozamientos o esas resistencias? Surgen principalmente de fuerzas de tipo molecular y en algunos casos atómicos, que lo que hacen es disipar energía, en definitiva. Esas fuerzas, a nivel macroscópico, si hacemos un zoom en una porción de fluido, lo que vamos a ver es que cada molécula de fluido va a rozar contra las moléculas que tiene sobre sí o alrededor de ellas a través de esfuerzos de tipo cizallantes, de esfuerzos de tipo cortantes. Entonces, les decía, si fuese un fluido ideal, yo por algún método logro desplazar el campo de fluido, desplazar todo ese volumen de fluido, lo más probable es que ese volumen de fluido se va a desplazar como si fuese, si tomo una porción, digamos, de ese campo de fluido, como si fuese un pistón, como si fuese una cajita que se mueven todas las partículas que están adentro juntas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Para qué pasa? El hecho de que sean fluidos reales y que presenten esa particularidad, esa resistencia al desplazamiento, y en particular esa resistencia al desplazamiento relativo entre las partículas, y en todo caso entre las partículas, si hacemos un zoom en esta región, van a ver que tendrán una superficie rígida, una superficie, perdón, quieta, que sería la frontera, y todas las partículas que intentan desplazarse. Las partículas que están pegadas a la superficie sólida, y asumiendo, como en este caso, que la superficie sólida está fija,
esas partículas que están cerca de esa superficie sólida tenderán, quiero decir, a adquirir la velocidad que tiene esa superficie sólida, tenderán a frenarse. Y a su vez esas partículas frenarán a las que tienen alrededor. Entonces, ese fenómeno de freno, de rozamiento, de corte, es lo que se conoce como efecto viscoso, viscosidad. Bien, esa viscosidad tendrá distintos comportamientos de acuerdo, o tendrá distintas características de acuerdo a la característica del fluido. Y es ahí donde viene la forma con que cada fluido responde a el efecto de variación de la velocidad respecto de una determinada dirección. ¿Y por qué el efecto de la variación de la velocidad? Porque justamente, vamos a borrar un poco esto porque quedó muy saturado. Le decía, justamente, si lo que tenemos es un problema o una dificultad para desplazar las partículas o desplazarlas entre ellas, en realidad, le decía, supongamos que estas son todas las partículas, o una franja de partículas en una posición determinada, en un X determinado. Esto es el eje X, y vamos a trabajar en un caso plano, y el eje Y. Esas partículas, si el campo de fluido se desplaza, esas partículas entre sí tendrán velocidades relativas, si tenemos en cuenta el efecto viscoso. Es decir, tendremos una velocidad de una partícula, una dirección y un módulo de velocidad, otra dirección y módulo de velocidad de otra partícula que esté un poco más arriba, y así sucesivamente. Es decir, entre partículas existirán diferencias de velocidad, deltas de velocidad, llamemos la velocidad, por ejemplo, U, a la velocidad en el eje X, diferencias de velocidad, a ver si acepto, diferencias de velocidad a lo largo de, por ejemplo, una dirección, el eje Y. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? Sí, profe. Esa diferencia o esa variación de velocidad respecto de esa dirección, delta I, es lo que definimos como viscosidad, o es lo que vinculamos. En realidad la viscosidad sería una proporcionalidad entre el efecto de corte, se llama viscosidad, y la relación o el gradiente de velocidades, la variación de la velocidad respecto de una dirección. Entonces, la viscosidad, les decía, está vinculada con la función que toma este gradiente, esa variación. ¿Cómo varía ese gradiente? ¿Y qué ocurre? En la vida real, o digamos, en la naturaleza, tenemos... Tenemos, decía, no me deja, no me puedo concentrar. Le decía, en la naturaleza tenemos distintos comportamientos de los fluidos, distintas respuestas de un fluido a una deformación, a un movimiento relativo entre partículas. Los fluidos que manejamos nosotros en esta materia y que en la mayoría de los casos se manejan son de tipo newtonianos. ¿Y por qué? Bueno, la característica de los flujos newtonianos es una relación lineal entre esa tasa de deformación, entre ese gradiente, entre esa variación de la velocidad respecto de una dirección y el estrés, el tau de corte, que sería esto que vemos acá. Los fluidos newtonianos tienen la característica de que este valor es aproximadamente constante, que no siempre es el mismo. A ver,
Decía, no siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque tendré, a ver si puedo marcar aquí. No siempre es el mismo. Tendremos fluidos, como puede ser el aire, que tiene bajo coeficiente de viscosidad, y en general tendrá una pendiente más bien baja, o sea, la inclinación es baja. O fluidos newtonianos de elevada viscosidad, donde la pendiente es más bien elevada, más cercana a los 90 grados, tiende a 90 grados. Pero la particularidad que tienen los fluidos newtonianos es esa relación lineal entre la deformación, o mejor dicho, la tasa de velocidad, la variación de velocidad respecto a una dirección determinada, es decir, la deformación del campo de velocidades respecto de la tensión de corte. Otro fluido, como pueden ser los pseudoplásticos, tienen una especie de resistencia inicial, como vemos acá, una resistencia no lineal, un aumento brusco de la resistencia para bajas tasas de deformación. ¿Qué fluidos son esos? ¿Se le ocurre? ¿Qué tipo de fluidos cumple con esa condición? Si alguno es técnico o ha trabajado, digamos, o no necesariamente tiene que ser técnico, ha tenido que trabajar con algún mecanismo, y sobre todo ha tenido que trabajar con grasas, verá alguna similitud. Las grasas en general tienen la particularidad de tener mucha resistencia al principio, cuesta desplazar, cuesta mover los objetos que están, digamos, en contacto con la grasa, digamos. En una primera etapa, es decir, a bajas velocidades es más bien elevada la resistencia, y una vez que se venció esa resistencia inicial, la variación de la resistencia es relativamente menor. Es decir, tiene una primera etapa de elevada resistencia, de elevada variación de la resistencia, un comportamiento, le decía, no lineal, y luego se transforman en lineales o prácticamente lineales. El caso más evidente de eso sería las grasas de Brickman, que en realidad tienen mucha resistencia al desplazamiento desde cero. O sea, cuando están en estado estacionario, cuesta desplazarlos. Y una vez que arrancaron el movimiento, que se alcanzó un esfuerzo mínimo, que sería este, luego el comportamiento es prácticamente lineal. A ver, no quiere decir que ustedes no puedan trabajar sobre estos fenómenos. De hecho, son parte de los fenómenos y materiales. Son parte de los fluidos que se utilizan en la industria. El tema es que a nivel del curso de grado que vamos a trabajar, nos vamos a enfocar en el comportamiento de los fluidos newtonianos. Profe, Sí. en el caso de una tubería, si yo considero la hipótesis de fluido newtoniano, sería que el perfil de velocidad, digamos, sería como una especie de triángulo rectángulo hasta la mitad hasta la línea media, digamos, la dirección de flujo. Bueno, en el caso de una tubería como la que venimos, ¿dónde lo tengo? Aquí. Vamos a dibujarlo de vuelta porque esto me quedó bastante feo. Lo pregunto Decía, porque justo en el flujo que yo le mencioné antes, en una resolución que está ahí, figura que se hace esa hipótesis, digamos, de fluido newtoniano y tiene como la forma de la semicircunferencia, que es como que me resulta poco intuitivo, no sé si primero es decime en qué válido. ejemplo. Un ejemplo Se hace del módulo 1. Claro, ahí hay una carpeta que es de repaso de medios continuos y hay justo un ejemplo de flujo Poiseuille.
Y Bueno, dice que se hace esa hipótesis de flujo newtoniano y después está el perfil de velocidad así como el que conocemos nosotros, que sería el semicircunferencia. Y como que me resulta, viste, poco intuitivo bien, que se haga esa hipótesis de flujo newtoniano. No sé si me explico. de acuerdo. De entrada te aviso, bueno, esto es una carpeta con la idea de repasar. Flujo puedo hacer, lo vamos a ver en 3, 4 clases, creo. Pero no está de más tu observación para, por lo menos, ponernos en tema. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos o aceptamos esta idea de que los flujos con los que vamos a trabajar son de tipo newtonianos, entonces el efecto de rozamiento hace que, en un ejemplo como el que te acabo de dar, que es el de un fluido que se desplaza dentro de una tubería, donde, por ejemplo, uno de los... Supongamos que no es una tubería, que es un flujo que se desplaza entre dos placas planas. ¿Y por qué hago esta salvedad? Bueno, porque entre dos placas planas, supongamos que estos son dos placas así, bueno, y abajo lo mismo. Entonces, el fluido que tengamos, o el perfil de velocidad que tengamos aquí, va a ser más o menos parecido al que tengamos hacia adentro. ¿Se entiende? Entonces, entre dos placas planas podríamos asumir que tendremos el equivalente a un flujo bidimensional. O sea, que no hay prácticamente, yo hablo de dos placas planas de una longitud muy grande. Al no haber bordes cerca, no hay efectos de fricción contra esos bordes. Los efectos de fricción que ocurren son entre las placas de arriba y la placa de abajo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Entonces, asumimos que hacemos este análisis solamente sobre una parte, sobre una ventanita mirando la versión bidimensional de este fenómeno. Entonces, si yo corto, digamos, supongamos que este es el eje X, decía, eje X, y así es el eje Y. Bueno, si yo sobre un punto, sobre un X determinado, por ejemplo, sobre un X1 cualquiera, voy y mido las velocidades que tengo, y además hago esta asunción. Digo, las dos placas están fijas al sistema de referencia, como el tubo que veníamos hablando recién, y lo que se desplaza en esta dirección es el fluido. Entonces, si las placas están fijas, son superficies fijas, y que las partículas que estén ahí bien cercanas a esa superficie, de hecho, la que esté pegada a la superficie, ahí, chocando contra la superficie, en algún punto va a alcanzar la velocidad de la superficie. ¿Cuánto es la velocidad de la superficie? Es Cero. nula. 0. La que esté un poquito más arriba, ahí, va a tener una determinada velocidad mayor que la otra, pero, o sea, mayor que 0, mucho. La que esté más arriba, a cierta distancia, por acá, va a tener una velocidad bastante mayor que las otras, y así irá subiendo. Y si lo miramos desde el otro lado, desde la otra superficie, yo tendré que también que las partículas que estén en la parte superior van a tener velocidad nula, pegadas contra la superficie, velocidad nula o prácticamente nula. A una cierta distancia ya tendremos una determinada velocidad, y irá aumentando ¿hasta qué? Hasta que lleguemos a la mitad, hasta el eje, digamos, de este fluido. Y ahí tendremos, digamos, a ver, vamos para que quede mejor, tendremos una determinada velocidad máxima que, si trazamos ese perfil de velocidades, o sea, los módulos de cada una de estas velocidades, siempre asumiendo que todas las partículas se mueven paralelas entre sí, se mueven como si fuesen una lámina. Entonces, ese perfil va a tener una forma más o menos así. ¿Lo ven? Aproximadamente parabólico para este caso. Me quedó bastante feo, pero asumamos que esto es parabólico. Ese perfil está directamente relacionado con el tipo de viscosidad. En este caso,
sería una viscosidad de tipo newtoniana. Profe, una pregunta, Sí. ¿por qué sería parabólico, semiparabólico y no, digamos, con una línea recta que une, o sea, digamos, de un extremo de donde está tocando la partícula que toca la placa, de ahí una línea recta hacia, bueno, el máximo de la velocidad del medio entre las dos placas? O sea, por qué sería, mi pregunta sería, No, está bien. Está mal mi planteo. En realidad porque está si es bien la newtoniano observación no que hace. sería lineal. Sí, no, Claro, sería esa era mi lineal. pregunta. Esa era mi Sí, pregunta. no, me estoy confundiendo con. Sí, a veces se me mezclan los temas, pero me estoy confundiendo con cuando la tubería, en vez de ser, cuando el conducto, en vez de ser, bueno, un sistema así como este, placas planas, es un tubo cerrado, un conducto de sección circular. Entonces, en este caso está bien la observación, sería una distribución de tipo lineal. Bien. O sea, ustedes tienen esta distribución. Tendrían una velocidad máxima en el centro, mínima o nula en los extremos. Entonces, ¿cuál va a ser la característica? Bueno, esta, como el mu es constante, entonces la tensión de corte a la que está sometido va a ser ese mu constante por ese gradiente de velocidades respecto de la dirección I. Es importante destacar esto. En fluidos, lo importante es la variación de velocidad, el gradiente de velocidades, y no tanto el desplazamiento o la elongación. Por ejemplo, en mecánica del sólido, no sé cómo se llama ahora, mecánica de estructuras, mecánica aplicada, bueno, el nombre que tenga ahora la materia, lo que se busca es una relación entre la deformación, o sea, el delta X respecto de una determinada longitud, cuánto se estira o se acorta un objeto, y eso se lo relaciona con la tensión de corte o la tensión normal. En este caso, lo que genera esfuerzo es la diferencia de velocidades entre los elementos o entre los puntos que conforman el dominio de fluido. ¿Se entiende? O sea, ustedes en mecánica estructural o mecánica del sólido, ya le digo, no me acuerdo el nombre exactamente de la materia, relacionan las tensiones con las deformaciones, las elongaciones o contracciones que puedan tener en el sólido. Aquí no son sólidos. Los fluidos, justamente la particularidad que tienen es que tienen una deformación infinita. Ustedes lo deforman y se sigue deformando, nunca se detiene. Entonces, ahora, esa deformación, esa variación, ese desplazamiento, en realidad generará fuerzas siempre y cuando ese desplazamiento sea permanente. O sea, siempre hay una velocidad relativa entre los componentes de ese campo de fluido. Sí, profe, lo que vos estás diciendo, digamos, nosotros digamos, la mecánica del sólido Sí. relacionamos las tensiones con la deformación, por así decirlo, y Claro. acá es la velocidad de esa deformación sería. La velocidad sí. No sería una O deformación, sea, sería una el deformación cambio de la de esa velocidad. deformación. Claro, sería una deformación de la velocidad. Una deformación del campo de velocidades. Eso sería. Profe, ahí se entendió bien el ejemplo, ahora entendí la diferencia. O sea, para tener ese perfil parabólico, digamos, que se tiene, supongamos que el fluido es el mismo, en un caso lo pongo en placas paralelas y en otro lo pongo en una tubería. En la tubería, por la forma que tiene, ahí sí se daría ese perfil parabólico, ¿no? Claro, en la tubería tendrías el perfil parabólico. O sea que para un mismo fluido, dependiendo de la condición externa, yo puedo tener un flujo tipo newtoniano o no. No. A ver, la distribución de velocidades tendrá que ver con, por ejemplo, en ese caso, con el contorno, con las condiciones de contorno a la que está sometido el fluido.
Que sea Claro, claro. newtoniano o no newtoniano no implica que tengas un perfil de velocidades u otro, sino cómo va a responder el fluido ante variaciones del esfuerzo o variaciones del gradiente de velocidades. Volvamos a la presentación. ¿Dónde estaba? Me estoy perdiendo acá. ¿Dónde era? No era acá. Volvamos a esta presentación. Fíjate, lo que te dice esto no es cómo va a ser el perfil de velocidad, lo que te dice es cómo va a modificarse el esfuerzo ante una variación del gradiente de velocidades. Sí, vos podés tener el mismo perfil con una grasa, mismo perfil de velocidad con una grasa, es decir, un plástico de Brinkmann, o un perfil, un fluido newtoniano, el agua, podés tener exactamente el mismo perfil, la misma distribución de campo de velocidades, pero ante variaciones de ese campo, o mejor dicho, ante el mismo campo, ante la misma distribución de velocidades, ante el mismo perfil de velocidades, vas a tener distintos esfuerzos. ¿Se entiende? O sea, este mismo perfil lo tenés en una grasa o en el aire, en la misma condición. Hacés pasar aire o hacés pasar una grasa y vas a tener el mismo perfil. Ahora, los esfuerzos que genera uno y otro son totalmente distintos. Son distintos básicamente por este término. Porque en un caso tenés un comportamiento de tipo lineal y en otro caso, y con una determinada pendiente, y esa pendiente, si vas a esto, por ejemplo, en el caso del aire, la pendiente es muy baja, con lo cual, a mayores tasas de deformación, el estrés o la tensión de corte es baja. A ver si lo puedo. Quería decir esto. Para una misma tasa de deformación, o sea, para un mismo perfil de velocidades, si querés, en aire tendrás un determinado esfuerzo y en agua tendrás otro esfuerzo mayor. Y si tuvieses, como vemos acá, algún de estos fluidos que tienen un comportamiento no lineal al principio y después se transforma en lineal, lo que vas a ver es que la no linealidad tiene que ver con la respuesta a ese gradiente. Para un gradiente de velocidades tendrás este comportamiento, para otro gradiente de velocidades tendrás otro comportamiento, otro esfuerzo resultante, pero el gradiente no necesariamente está atado a la viscosidad. Claro, ¿Se sí, entiende? entiendo. Lo que te dice la viscosidad es básicamente cómo relacionas ese gradiente con el esfuerzo resultante, que en definitiva es lo que nos interesa en la mecánica de fluidos. Conocer cuál es el esfuerzo que tengo que realizar o que realiza un fluido o que me genera un fluido cuando es sometido a una deformación permanente, una variación de la velocidad respecto de una dirección determinada. No sé si soy claro en eso. Sí, sí, profe, creo que se entendió bien. Bien. Respecto de esto, ¿alguna otra duda? Bien. Si les parece, hacemos una introducción de hidrostática. Insisto, yo voy a hacer una breve introducción. Lo ideal es que después, si lo hubiesen hecho antes, mejor, pero después vayan al foro, entren en los videos que les propuse, van a tener dos clases mucho más extensas, con más detalles. Y el lunes trabajamos sobre esas preguntas o dudas que tengan. Bien, arrancamos. Profe, Sí, una cosita antes de que arranque sí, con respecto a lo de viscosidad. La fuerza generada por el esfuerzo cortante, ¿siempre se opone al movimiento o no? O sea, es decir, si claro, yo, si yo tengo claro, una, bien. si yo tengo una placa, ¿sí? En el caso de las dos placas que estaban en paralelo, si tengo una que en lugar de que esté quieta se está moviendo,
mi esfuerzo, mi fuerza sobre esa placa que se está moviendo va a ser opuesta a la dirección que esta se esté moviendo, ¿o no? Bien, a ver si lo puedo graficar acá. ¿Dónde estaba esto? Bueno, no sé dónde. Ah, a esto estaba dibujando yo. Está perfecta tu observación. Yo voy a tener un desplazamiento en este sentido. Ahora, el esfuerzo generado por el fluido, ¿qué esfuerzo genera sobre la placa? Y generará un esfuerzo en igual dirección, pero sentido opuesto. Las placas, si el fluido se mueve en dirección de izquierda a derecha, las placas van a recibir del fluido, una tensión en este sentido, está bien, van a recibir del fluido una tensión que va a tender a desplazarlas con ello, va a tender a arrastrarlas. El fluido va a generar una tensión sobre la placa, en este caso en igual sentido que el avance del flujo. Ahora, la placa sobre el fluido generará una resistencia en sentido opuesto. Perdón, pero tal vez O me sea, confundo. O sea, digo, si en ese caso la placa no estaría recibiendo una fuerza porque no hay velocidad, o sea, no hay, en ese punto yo no tengo velocidad. ¿cómo que no? En Sí, el punto. En el sí, punto que sí. está cercano a la partícula, una partícula de fluido que está cercano a la placa. No, pero ahí hay superposición de efectos. A ver, la partícula que está pegada a la placa está quieta, pero está quieta y adherida a la placa, o tiene una muy poca velocidad. Hay un pequeño, raspa muy poquito contra la placa. Ahora, la que sigue al lado de ella se desplaza a una velocidad menor, con lo cual genera un esfuerzo de corte en sentido opuesto al desplazamiento, y ¿sobre cuál? Sobre la partícula que está quieta, que tiene menor velocidad. Entonces, eso es una porción del esfuerzo cizallante. La que sigue inmediatamente abajo tendrá otra velocidad, un poco mayor, por lo tanto, mayor esta velocidad respecto de esta, por lo tanto habrá otro esfuerzo cizallante un poquito más grande. Y así sucesivamente hasta llegar al medio, que va a tener el máximo esfuerzo cizallante respecto de la que sigue. Entonces, cuando empezamos a sumar tendremos un esfuerzo cizallante máximo en el centro, que va a ser equivalente al esfuerzo cizallante que tendremos digamos, o dicho de otra manera, sobre cada una de las placas tendremos la mitad del esfuerzo cizallante total. Claro, sí, sí. O sea, el hecho de que la partícula pegada, es una analogía, no necesariamente exactamente así, pero las partículas que están bien cercanas a la superficie, que van a tener una velocidad próxima a la de la superficie, que no tengan velocidad o que tengan muy poca velocidad, no implica que no estén sometidas a un esfuerzo cizallante. Porque esas partículas están haciendo de freno hacia las partículas que están hacia adentro del fluido. Y todo ese freno que se hace, la sumatoria de todos esos frenos genera un freno total, una fuerza total de frenado. Que en este caso lo planteamos como una tensión, porque es una fuerza por unidad de área. Claro, sí, sí, entiendo. Es importante ver esto y entenderlo porque es el inicio y es lo que vamos a tratar en toda la materia. Es uno de los puntos más importantes de la materia. Está bueno que me consulte. Bien. Respecto de esto, ¿alguna otra duda? Respecto de tensión superficial, de capilaridad. Bueno, véanlo. El lunes, lo dejamos abierto también en la primera etapa para las dudas que tengan sobre esos temas. Si les parece, arrancamos con hidrostática. Yo me imagino que ustedes de hidrostática algún recuerdo deben tener, porque es algo que seguramente vieron en fluidos, en física, y muchas de estas cosas son bastante intuitivas en general. Lo que estamos viendo es la presentación que está en los elementos del módulo 2. La hidrostática
es necesaria, si bien nosotros vamos a trabajar sobre la mecánica de los fluidos y en general vamos a orientarnos sobre fluidos en movimiento, y el caso de la viscosidad está justamente vinculada con fluidos en movimiento, la hidrostática es necesaria, ¿por qué? Porque parte de los fenómenos que ocurren en un campo de fluido tienen que ver también con la distribución de presiones que ocurren dentro del mismo, y eso puede ser analizado en una primera medida desde el punto de vista estático. Para este análisis nosotros, para hacer un análisis de tipo hidrostático, en este caso no le prestamos atención a la fuerza de tensión superficial. ¿Por qué? Porque vamos a tener más en cuenta el efecto o la variación de la presión por efectos vinculados con las aceleraciones. Un caso más conocido sería el caso de la aceleración de la gravedad. Bueno, bien sabemos que la presión es básicamente una fuerza aplicada en una determinada área, o fuerza por unidad de área. Y la presión en particular es una fuerza perpendicular a un área determinada, o fuerza normal a una área analizada, Esto, antes que me olvide, lo pueden también, y los invito a que lo vean más en detalle de los capítulos 3 del Sengel, Simbala y del White. Que no sé, hago un paréntesis.